bendiga. Este es el segundo mensaje de la serie La Iglesia en tiempos de pandemia. El mensaje de hoy se titula El ministerio de la Iglesia y estaremos basándonos en algunos versículos de los capítulos 3, 4 y 9 del Evangelio de Mateo. En tiempos de pandemia, muchas iglesias han tenido que cambiar o adoptar nuevas formas para llevar a cabo su ministerio como iglesia. Las restricciones y consecuencias propias de la pandemia nos han hecho replantearnos las prioridades ministeriales de la iglesia en muchas formas distintas. No obstante, a pesar de todas las limitaciones o nuevas oportunidades ministeriales, debemos reconocer que hay aspectos del ser iglesia que no podemos dejar de lado, pues son producto de nuestra identidad y sentido de misión en el mundo. El ministerio de la iglesia está ligado firmemente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así como la iglesia encuentra su identidad en Cristo y ésta se describe como casa espiritual, sacerdocio real y nación santa, como lo vimos en el mensaje anterior, así también el ministerio de la iglesia se define por medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el cual continúa vigente por medio del ministerio de la iglesia. Es Jesucristo quien nos enseñó las cosas verdaderamente importantes en su reino y cómo es que la iglesia debe continuar con ese ministerio haciendo su voluntad sin importar cuáles sean sus circunstancias. Por lo tanto, veremos tres aspectos fundamentales en el ministerio de Jesús que le dan a la iglesia su propio ministerio, especialmente en estos tiempos de pandemia. El ministerio del arrepentimiento. La palabra de Dios nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús comenzó su ministerio en la tierra llamando a las personas a arrepentirse de sus pecados y a volverse a Dios, porque el reino de los cielos se había acercado. En este sentido, Él estuvo de acuerdo con el mensaje que Juan el Bautista había predicado anteriormente. En el corazón de este mensaje de arrepentimiento está el llamado a reorientar nuestras mentes hacia Dios. En Israel, los profetas exhortaron al pueblo a abandonar la adoración a ídolos extranjeros y retomar una vida de obediencia a Dios. Esto era lo que Jesús pedía: arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo pedir perdón cuando se pone al descubierto que hemos hecho algo malo. El arrepentimiento es un cambio real en el pensamiento de una persona, una reorientación que afecta la totalidad del pensamiento y que se expresa en un estilo de vida diferente. En arrepentimiento, alguien le da la espalda a la idolatría, al pecado, al mal, a las faltas y a cualquier otra forma de vivir que sea contraria a la palabra de Dios. El arrepentimiento es también un requisito previo para entrar al reino de los cielos. Este reino es un reino espiritual y solo se puede entrar convirtiéndose a Dios y a sus leyes. Y estas deben ser, en consecuencia, lo que gobierne la vida de aquellos que se han arrepentido. El llamado al arrepentimiento marcó la pauta en el ministerio terrenal de Jesús y fue el núcleo de su predicación. En Lucas capítulo 24, versículo 47, Él envía a sus discípulos a continuar con ese ministerio de llamar a las personas al arrepentimiento. Por lo tanto, la iglesia debe continuar con este ministerio de llamar a las personas a alejarse del pecado y de la idolatría y volverse a Dios y a sus mandamientos. Seguir a Jesús, por lo tanto, tendrá como consecuencia no solo una reconciliación entre Dios y las personas, sino también una transformación permanente del corazón, de la mente y del estilo de vida. Los gobiernos de todo el mundo están llamando a las personas a adoptar una mentalidad y un estilo de vida diferentes.
Pero es solo la iglesia la que puede llamar a las personas a reconciliarse con Dios, a alejarse de los pecados y a vivir de manera diferente. La crisis del COVID-19, por tanto, le presenta a la iglesia un desafío y una oportunidad. El desafío que la iglesia como cuerpo de Cristo es que cambie su mentalidad, su estilo de vida y se parezca más a Cristo, a la vez que sigue las reglas establecidas por los gobiernos. La oportunidad que ante el número creciente de personas que están sopesando sus vidas, la iglesia también llame a las personas al arrepentimiento, a que se vuelvan a Dios y a que vivan un estilo de vida diferente que incluye el cuidado sacrificial por los demás. Veamos el ministerio de la santidad. La palabra de Dios nos dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La sanidad fue un área clave en el ministerio de Jesús. En el contexto en el que Jesús ministró esto, no era extraño, dadas las estructuras del Imperio Romano y sus prácticas nocivas para la salud y el bienestar de la gente. Algunos estiman que entre el 70 y el 90% de las personas sufrían diversos grados de pobreza, desde los más pobres hasta aquellos que fluctuaban en los límites de la supervivencia. Los conocimientos sobre la higiene eran limitados, las tensiones sociales eran altas, la calidad del agua era pobre y la inseguridad alimentaria siempre estaba al acecho. Tales factores provocaron enfermedades generalizadas asociadas con una nutrición deficiente, como ceguera, debilidad muscular, etc. Y una falta de inmunidad a causa de diarrea, cólera, etc. Este tipo de enfermedades era una amenaza real a la supervivencia, en un mundo donde ésta dependía de la capacidad del individuo para el trabajo físico. La mayoría de las personas no podían pagar el tratamiento médico. Este contexto no es muy diferente al de muchos países del mundo hoy en día, y especialmente durante la actual crisis del COVID. El ministerio de la sanidad de Jesús fue una respuesta directa a las necesidades de las personas que no podían pagar la atención médica disponible en la época. A través de ese ministerio, Jesús mostró no solo su poder sobrenatural sobre la enfermedad, sino el amor y la ternura de Dios, que son verdaderas marcas del reino de los cielos. La restauración de la salud externa fue evidencia de la promesa de que el Hijo del Hombre no había venido a destruir la vida, sino a salvarla y a sanar a las personas por completo. En el proceso, Él curó toda enfermedad y toda dolencia. Ninguna fue demasiado peligrosa o demasiado difícil para que Jesús la sanara. Estas no eran las enfermedades físicas como la lepra, sino también enfermedades mentales y espirituales. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha continuado con el ministerio de la sanidad de Jesús. En tiempos de epidemias, han sido los pastores quienes han visitado a las personas que sufrían enfermedades y han sido ellos quienes han orado por los enfermos. Cuando los misioneros llegaron a los rincones más remotos del mundo, cumplieron el evangelio, pero también establecieron hospitales y otras instituciones de atención médica. Como resultado, millones de personas han sido sanadas. El COVID-19 es una oportunidad para que la Iglesia exprese el ministerio de la sanidad de una manera especial. Además de orar, por supuesto,
Hay muchos trabajadores médicos cristianos que atienden a personas enfermas en hospitales y seguramente hay ingenieros cristianos involucrados en el desarrollo de equipos médicos para la atención del paciente o incluso de vacunas. Los hospitales y centros de atención médica cristianos en países especialmente pobres desempeñarán un papel crucial en el cuidado de los pacientes del COVID-19. Necesitamos orar por ellos. Todos podemos orar por la sanidad de quienes han sido afectados por la enfermedad. Y cuando sea posible y donde las restricciones del gobierno lo permitan, podemos visitar y orar con las familias de aquellos que están enfermos con este virus. En todo esto, debemos mostrar el amor de Dios para que Él sea el glorificado y el que se manifieste en la vida de las personas. En tercer lugar, veamos el ministerio de la compasión. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un aspecto clave en el cuidado a los demás es que sus necesidades toquen nuestros corazones. Si eso no sucede, cuidarlos se convierte simplemente en otro deber, en otra tarea, en algo que podemos hacer porque nos pagan por hacerlo. Pero en Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38, leemos sobre los motivos del ministerio de sanidad de Jesús. En el versículo 35 leemos cómo Jesús desterró la enfermedad y demostró que Él era Dios. Por la razón por la que Él sanó a las personas fue porque comprendió su estado precario de salud, las circunstancias difíciles que soportaban, su sufrimiento y sus impotencias. Esas circunstancias conmovieron profundamente a Jesús, quien se dio cuenta de que si Él no los ayudaba, nadie más lo iba a hacer, ni siquiera los líderes religiosos. Jesús sanó a las personas, no por un sentimiento de pesar superficial, ni por deber, ni por gratificación financiera, sino porque se preocupaba profundamente por ellas como tal. Infortunadamente, no había muchos otros que se preocuparan de la misma manera. Por lo tanto, Jesús llamó a sus discípulos a sentir la misma compasión que Él sentía por los necesitados y acercarse de la manera en que Él lo hizo. Así, se garantizaría que los discípulos de Jesús, al ayudar a los necesitados, no lo iba a hacer por su propio beneficio, sino para mostrar la compasión profunda de Dios. Es esencial que la iglesia responda durante la crisis del COVID-19 con la misma compasión que Jesús mostró. Si la iglesia no experimenta lo que la gente atraviesa y no se identifica con esas necesidades, cualquier respuesta podría verse como poco sincera y superficial. Con demasiada frecuencia escuchamos que los predicadores dicen que tienen una cura para el virus y luego esperan que las personas les paguen por la sanidad. O tratamos a las personas que están enfermas sin compasión y no mostramos empatía frente a su enfermedad. O podemos responder solo por cumplimiento de un deber como algo que la iglesia debe de hacer. El COVID-19 desafía a la iglesia global a responder con la misma compasión con la que Jesús respondió. Si las personas cristianas respondemos desde lo más hondo de nuestros corazones, si sentimos el mismo dolor que las personas afectadas por el virus sienten, nuestras comunidades podrán ver el amor de Dios expresado a través del cuidado que las iglesias pueden ofrecer. En conclusión, en tiempos de pandemia, la Iglesia de Cristo necesita llevar a cabo su ministerio a través del mensaje del Evangelio que nos guía al arrepentimiento, a la fe, a la santidad, a la compasión. Ninguna crisis, por difícil que sea, puede hacer perder su ministerio a la verdadera Iglesia de Cristo.
Nuestro fundamento y cabeza es Cristo. Nuestro ministerio depende de Él. Oremos al Señor dando gracias y suplicando su dirección como iglesia en medio de estos tiempos de pandemia para llevar a cabo nuestro ministerio. Preguntémonos, ¿qué debemos hacer para mostrar más el reino de Dios en nuestras vidas? ¿Qué necesitamos hacer como iglesia para mostrar más el reino de Dios en el mundo y responder a las necesidades en estos tiempos de pandemia? Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.